Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es identidades trigonométricas. Vamos a ver las identidades fundamentales. En este caso vamos a hacer un repaso de la clase vista anteriormente. En este caso vamos a ver las identidades pitagóricas. Se denominan de esta manera porque son el producto de la aplicación del teorema de Pitágoras con las razones trigonométricas. En este caso yo tengo mi triángulo rectángulo donde tengo un ángulo alfa y los respectivos catetos A y B y su hipotenusa, que viene a ser C. Por teorema de Pitágoras yo voy a decir que A al cuadrado más B al cuadrado, eso va a ser igual a C al cuadrado. A partir de esto yo puedo obtener las razones o las identidades pitagóricas. Entonces yo puedo decir que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1. También voy a decir que tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a secante al cuadrado de alfa. Voy a decir también que cotangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Vamos a ver las identidades por cocientes, denominadas así porque cada una de ellas representa la división o cociente entre otras dos razones trigonométricas. En este caso tenemos nuestro triángulo y a partir de ello puedo obtener las identidades por cociente, que vienen a ser la tangente de alfa y la cotangente del ángulo alfa. Entonces la tangente de alfa va a ser igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la cotangente de alfa va a ser igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Vamos a ver las identidades fundamentales. En este caso, identidades recíprocas. Se denominan de esta manera porque son obtenidas al efectuar el producto entre dos razones recíprocas. Por ejemplo, dos razones recíprocas tenemos el seno y la cosecante. Tenemos nuestro triángulo rectángulo donde tenemos la hipotenusa y sus respectivos catetos. Entonces, las identidades recíprocas van a ser seno de alfa por el cosecante de alfa. Todo eso multiplicando eso sale 1. Coseno de alfa por secante de alfa, eso va a ser igual a 1. Tangente de alfa y cotangente de alfa, eso va a ser igual a 1. Tener presente que tanto la cosecante, la secante y la cotangente, esas son las recíprocas del seno, coseno o tangente. No olvidarnos que el seno viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En resumen, tenemos las identidades fundamentales, las pitagóricas por cociente y las recíprocas. Las pitagóricas vendrían a ser todos los valores que están cuadráticas, todos los valores que tienen potencia cuadrática y siempre me voy a obtener la unidad. Tenemos las identidades cociente que se trabaja con la tangente y la cotangente y a su vez vienen a ser el seno y el coseno. Y las recíprocas, el producto de dos razones trigonométricas, una razón por su inversa, siempre obtengo la unidad. Tener presente que siempre aquí se trabaja con el mismo ángulo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 163, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, simplifica y me da la expresión t que es igual a tangente de x menos 1 sobre secante de x menos tangente de x. Vamos a desarrollar esto. En este caso, siempre hay que convertir a senos y cosenos para que sea más fácil la resolución. Entonces yo tengo que la expresión t va a ser igual. Tangente lo puedo convertir a seno de x sobre coseno de x, por identidad de cociente. Menos, tengo 1 sobre. Secante viene a ser 1 sobre coseno de x, identidades recíprocas. Menos, tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Sigamos desarrollando. Entonces yo tengo la expresión t que va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Menos, tengo 1 sobre. 1 sobre coseno menos seno de x sobre coseno. Diferencia de fracciones homogéneas. Sería 1 menos seno de x. Todo esto sobre, como es el mismo denominador, sería coseno de x. Aplicando extremos y medios tendría que la expresión t va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Menos. Si aplico extremos y medios, coseno multiplicaría con el 1, sería coseno de x. Todo esto sobre 1 menos seno de x. Ahora, lo que voy a hacer aquí es multiplicar en aspa, porque es diferencia de fracciones heterogéneas. Tengo que t va a ser igual a seno de x por 1 menos seno de x.
menos coseno por coseno es coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre sería coseno de x multiplicado por 1 menos seno de x. Entonces vamos a seguir desarrollando. Entonces tendría aquí que la expresión t va a ser igual. Seno de x por 1 sigue siendo seno de x. Seno de x por seno de x sería seno al cuadrado de x. Como acá hay menos, va a ser negativo. Sería menos seno al cuadrado de x. Luego sigue menos coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre coseno de x por 1 menos seno de x. Sigue desarrollando esto. Yo observo que menos seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x, eso puede aplicar identidades pitagóricas. Entonces yo tendría acá seno de x. Como ambos valores son negativos, lo que voy a hacer es factorizar el signo menos. Y me quedaría el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, valores positivos. Todo esto sobre coseno de x por 1 menos seno de x. Sigamos desarrollando. T va a ser igual a seno de x, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Yo sé que eso es identidades pitagóricas. Todo eso vale 1. Entonces acá sería seno de x menos, todo esto vale 1. Todo esto sobre coseno de x por 1 menos seno de x. Si puedes percatar, acá tengo 1 menos seno de x y acá seno menos 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar un menos, o sea, factorizo un menos y me quedaría. Si a todo eso le saco el signo menos, a menos 1 le quito el menos, me queda 1 positivo. Y al seno de x positivo le quito un menos, me quedaría seno negativo, sería menos seno de x. Todo esto sobre coseno de x por 1 menos seno de x. Ahora que te puedes percatar, 1 menos seno de x sobre 1 menos seno de x. Como son iguales, simplifico. Entonces el valor de t va a ser igual a menos 1 sobre coseno de x. Pero yo sé que 1 sobre coseno de x por identidades recíprocas viene a ser menos secante de x. Entonces a mí me pedían simplificar la expresión t, entonces la expresión t va a ser igual a menos secante de x. Esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, reduce, y me dan la expresión L, que es secante de x menos coseno de x, todo eso multiplicado por la cotangente de x. Vamos a desarrollar eso. Recuerda que vamos a convertir todo a senos y cosenos. Yo tengo que L va a ser igual. Secante por identidades recíprocas va a ser 1 sobre coseno de x. Todo esto menos coseno de x. Todo eso multiplicado por la cotangente de x. A la cotangente de x lo voy a dejar por ahí. Tengo que L va a ser igual. Tengo 1 sobre coseno de x menos coseno de x. Lo que voy a hacer es multiplicar el coseno con el coseno y luego restaría con 1. Entonces me quedaría 1 menos coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre el denominador que es coseno. Todo esto por cotangente de x lo voy a convertir a coseno de x sobre seno de x, identidades por cociente. Yo observo aquí que coseno de x entre coseno de x, esos dos se van a eliminar. Entonces yo tendría que L va a ser igual 1 menos coseno al cuadrado de x, identidades pitagóricas. Todo esto es conocido. Eso va a ser igual a seno al cuadrado de x, por identidades pitagóricas. Todo esto sobre el coseno de x. Y seno al cuadrado de x entre seno de x, elimino un seno aquí y acá elimino un seno. Simplemente me quedaría seno de x. Entonces a mí en la número 2 me pedían reducir, entonces yo reduje la expresión L. Va a ser seno de x. Esa es la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, simplifica y me dan la expresión L, que es igual a tangente de x, todo eso por raíz cúbica de seno de x menos cosecante de x sobre coseno de x menos secante de x. Vamos a desarrollar eso. Recordar que hay que convertir todos a senos y cosenos. En este caso la tangente x la voy a dejar aquí, porque lo que voy a operar primero es todo lo que está dentro de la raíz. L va a ser igual a tangente de x por raíz cúbica seno de x menos cosecante de x lo voy a convertir a seno, que viene a ser 1 sobre seno de x, por identidades recíprocas. Sobre esto, sobre
coseno de x menos secante lo convierto a coseno. Por identidades recíprocas, 1 sobre coseno de x. Voy a tener que L va a ser igual a tangente de x por raíz cúbica. Acá tengo seno de x menos 1 sobre seno de x. Lo que va a hacer este seno es multiplicar con el seno y luego restar. Sería seno por seno, sería seno al cuadrado de x. Todo esto menos 1 sobre el seno que está en el denominador se mantiene. Todo esto sobre la misma idea. Coseno de x por coseno de x menos 1. Tendría que ser coseno al cuadrado de x menos 1. Todo esto sobre coseno de x. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar extremos y medios. Entonces yo tengo que L va a ser igual a tangente de x por raíz cúbica. Vamos a multiplicar extremos y medios. Sería coseno por seno al cuadrado de x menos 1. El coseno de x por seno al cuadrado de x menos 1. Todo esto sobre seno de x por coseno al cuadrado de x menos 1. Sería seno de x por coseno al cuadrado de x menos 1. Ahora, seno al cuadrado de x menos 1 sobre coseno al cuadrado, coseno al cuadrado menos 1. Eso es conocido por identidades pitagóricas. Yo tengo que recordar que 1 menos seno al cuadrado de x, eso es igual a coseno al cuadrado de x, y que 1 menos coseno al cuadrado de x, eso es igual a seno al cuadrado de x. O sea, estos dos lados vienen a ser esto, pero están al revés. Acá tengo 1 menos seno al cuadrado de x, y acá tengo seno al cuadrado de x menos 1. La misma idea acá, 1 menos coseno al cuadrado de x, pero acá tengo coseno al cuadrado de x menos 1. Lo que voy a hacer aquí es invertir, o sea, sacar el menos. Entonces yo tendría aquí que L va a ser igual a tangente de x, todo eso por la raíz cúbica. A ambos voy a factorizar un menos, entonces sería menos coseno de x. Si es menos coseno de x, al menos 1 le quito un menos, me queda 1 positivo, y al seno al cuadrado de x le quito el menos, me queda menos seno al cuadrado. Todo esto sobre la misma idea. Al coseno al cuadrado de x menos 1 factorizo un menos, y me quedaría acá seno de x por a menos 1 le quito el menos, sería 1 positivo. Coseno al cuadrado de x positivo le quito un menos, sería negativo, sería coseno al cuadrado de x. Ahora sí, ya tengo la forma de mis identidades pitagóricas. Entonces reemplazaría, sería tangente de x por raíz cúbica. Menos entre menos se van a eliminar. O sea, este menos contra menos se elimina. Entonces acá me quedaría simplemente coseno de x por 1 menos seno al cuadrado de x es coseno al cuadrado de x sobre seno de x por 1 menos coseno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x. Tengo L que va a ser igual a tangente de x por raíz cúbica. Coseno de x por coseno al cuadrado de x es coseno al cubo de x sobre seno de x por seno al cuadrado de x es seno al cubo de x. Pero este coseno sobre seno yo sé por entidades recíprocas, por entidades por cociente, que es coseno. Entonces L va a ser igual a tangente de x por raíz cúbica. Coseno sobre seno es cotangente, como ambos están al cubo, cotangente cubo de x. Raíz cúbica de cotangente del cubo de x, eso va a ser igual. Acá tengo tangente de x por todo esto, recuerda, potencia 3, índice 3 se van a eliminar y me quedaría cotangente. Ahora, por identidades recíprocas, tangente de x por cotangente de x, eso va a ser igual a 1. A mí me pedían simplificar, entonces la expresión L simplificando me queda la unidad. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular z, se me pide ahí el valor de z, en la siguiente igualdad mostrada. Entonces me dan cosecante de x menos seno de x igual a z por cosecante de x por coseno de x. Vamos a desarrollar eso. Entonces lo que vamos a hacer es convertir a senos y cosenos. Cosecante de x, eso viene a ser por entidades recíprocas 1 sobre seno de x menos seno de x. Y esto va a ser igual a z por cosecante de x, la misma idea. 1 sobre seno de x multiplicado por coseno de x. Sigamos.
tengo 1 sobre seno de x, una fracción. El seno de x va a multiplicar con el seno de x y luego en ambos valores lo resto. Sería 1 menos seno por seno, seno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno de x. Esto va a ser igual a z por coseno por 1 sería coseno de x. Todo esto sobre seno de x. Este seno de x con este seno de x ambos son denominadores. Lo que puedo hacer es el seno, si lo paso a multiplicar, se simplificaría con este seno. Entonces lo que voy a hacer es simplificar de frente. Entonces me quedaría 1 menos seno al cuadrado de x. Pero 1 menos coseno al cuadrado de x viene a ser, es 1 menos seno al cuadrado de x. Eso va a ser igual a coseno al cuadrado de x. Identidades pitagóricas. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar 1 menos seno al cuadrado de x, eso viene a ser coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a z por coseno de x. Coseno de x pasaría a dividir. Y tendría coseno al cuadrado de x entre coseno de x. Elimino un coseno y un coseno. Entonces el valor de z me quedaría simplemente coseno de x. A mí me pedían ayer calcular el valor de la z. Entonces z es igual a coseno de x. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, elimina x si seno de x más cosecante de x igual a p y seno al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x es igual a q. Cuando a ti te mencionan eliminar un ángulo, en este caso x, lo que vamos a hacer es trabajar con identidades pitagóricas. Entonces, acá lo que vamos a colocar es una nota. Cuando pidan eliminar un ángulo, se utiliza las identidades pitagóricas. Entonces, tener presente eso. Cuando nos pidan eliminar ángulos, en este caso nosotros nos piden eliminar el x, que es el ángulo, vamos a usar las identidades pitagóricas. Entonces, como las identidades pitagóricas trabajan con potencia cuadrática, y ustedes saben que si utilizamos o sumamos razones trigonométricas al cuadrado, siempre sale la unidad. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con potencias cuadráticas. Como el seno al cuadrado de x y el cosecante al cuadrado de x ambos tienen valores cuadráticos, eso no voy a tomar. Voy a tomar este valor, ese dato, seno de x más cosecante de x. Entonces yo tengo aquí que seno de x más cosecante de x es igual a p. Lo que voy a hacer ahí es que a ambos lo voy a elevar al cuadrado. Entonces seno cosecante al cuadrado y p al cuadrado. Entonces tengo binomio al cuadrado. Si uso la fórmula de binomio al cuadrado sería seno al cuadrado más, como está sumando sería más, 2 veces la multiplicación de ambos valores. Seno de x por cosecante de x. Todo esto más cosecante al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a p elevado al cuadrado. Ahora, cosecante lo voy a juntar con el seno de x. Tendría que el seno al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x. Todo esto más 2 por seno de x más cosecante de x. Identidades recíprocas. Yo sé que el seno de x con la cosecante de x, eso viene a ser 1. Entonces sería simplemente 2 multiplicado por 1. Y esto va a ser igual a p al cuadrado. Ahora, yo sé que seno al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x es igual a q. Entonces, seno al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x, eso es q. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner q más 2 por 1, 2, y esto es igual a p al cuadrado. El q lo mando al otro lado y tendría que p al cuadrado más q va a ser igual a 2. Entonces, ya tuve la relación entre p y q. Ya eliminé el ángulo x. Como te puedes percatar, tenemos que trabajar con identidades pitagóricas. Como ya eliminé el ángulo x, ya me quedó los valores en función de p y q. Entonces, p al cuadrado más q es igual a 2. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, reduce, y me dan la expresión n. Entonces vamos a reducir todo eso.
Y observo que acá hay sumas de senos y cosenos con un respectivo exponente. Acá observo que hay un seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Pero a su vez observo que hay un seno a la cuarta de x, o sea, el exponente se ha duplicado. Y acá observo también que hay seno a la octava, o sea, el exponente se ha duplicado. Y a su vez 16, el exponente se ha duplicado. Tanto como el coseno y el seno, sus exponentes se han duplicado. Cuando tengo esa forma, lo que voy a hacer es trabajar con diferencia de cuadrados. Entonces voy a partir del menor, seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Para aplicar esta diferencia de cuadrados, lo que voy a hacer aquí es agregarle un seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, para convertir seno a la cuarta y coseno a la cuarta. Pero para agregar el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, lo que debo observar es al producto que tiene esta resta. Yo sé que todo valor siempre multiplica con 1. Sería 1 por seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Pero tener presente que 1 viene a ser igual un seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Entonces voy a decir que n va a ser igual. Ese 1 lo voy a convertir como seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo eso multiplicando por seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Y eso a su vez voy a multiplicar por el seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Todo esto por seno a la octava de x más coseno a la octava de x. Y a su vez esto más coseno a la 16 de x. Ahora, acá yo observo seno al cuadrado de x con coseno al cuadrado de x. Acá se suma y acá se resta. Todo esto viene a ser diferencia de cuadrados. Entonces lo que voy a hacer aquí es n va a ser igual. Como hay un producto de suma y resta, lo que voy a hacer es cada uno de ellos elevarlo al cuadrado. Entonces sería seno al cuadrado de x elevado al cuadrado de x. Sería potencia potencia, sería 2 por 2, sería seno a la cuarta de x. Como esto viene de diferencia de cuadrados, sería menos. La misma idea, coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado, eso va a ser coseno a la cuarta de x. Entonces todo esto va a multiplicarse por el seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x. Y a su vez eso se va a multiplicar por el seno a la octava de x más coseno a la octava de x. Y esto más coseno a la 16 de x. Ahora aquí observamos también una diferencia y una suma de los mismos valores. Todo esto, diferencia de cuadrados. Entonces yo voy a tener que n va a ser igual. Como es un producto de suma y resta, sería el primero, si estoy aplicando diferencia de cuadrados, sería seno a la cuarta de x elevado al cuadrado. Potencia y potencia sería 2 por 4, 8, sería seno a la octava de x. Menos la misma idea, coseno a la cuarta de x elevado al cuadrado. 4 por 2, 8, sería coseno a la octava de x. Todo eso por seno a la octava de x más coseno a la octava de x. Todo esto más coseno a la 16 de x. Que observamos aquí, la misma idea, los mismos valores, uno resta y uno suma. Diferencia de cuadrados. Yo tengo aquí que n va a ser igual. Como es diferencia de cuadrados, sería el primer valor seno a la octava de x. Todo eso elevado al cuadrado. Potencia potencia sería 8 por 2, 16x. Menos la misma idea, coseno a la octava de x elevado al cuadrado. 8 por 2, 16. Coseno a la 16 de x. Todo esto más coseno a la 16 de x. Como puedes observar, acá tengo coseno a la 16 de x menos coseno a la 16 de x, son valores iguales con signos diferentes. Entonces me quedaría que n va a ser igual. Estos dos valores se eliminan. Entonces simplemente me queda seno a la 16 de x. Entonces en la número C me pedían reducir, en toda esa expresión se redujo a seno a la 16 de x. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si la raíz cuarta de tangente de x más la raíz cuarta de cotangente de x es igual a la raíz cuadrada de 7, me piden hallar m, que es igual a tangente de x más cotangente de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Como acá yo observo que hay raíces, lo que voy a hacer es elevarlo a un exponente. En este caso lo vamos a elevar a exponente cuadrático. Entonces lo que voy a hacer aquí es raíz cuarta
de tangente de x más raíz cuarta de cotangente de x. Eso me dicen que es igual a raíz cuadrada de 7. A esa expresión, a cada uno de ellos le voy a elevar al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado y aquí también lo elevo al cuadrado. Entonces tendría binomio al cuadrado. Entonces sería raíz cuarta de tangente de x, todo eso elevado al cuadrado. Luego sería más 2 veces la multiplicación de ambos valores. Como tienen el mismo índice de raíz, se coloca una sola raíz, sería índice 4, y la multiplicación de los valores que está dentro de la raíz, tangente de x por cotangente de x. Sería tangente de x por cotangente de x. Todo esto más, tengo raíz cuarta de cotangente. Todo eso elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Eso simplemente va a ser 7. Recuerda que índice 2 se elimina con la potencia 2. Ahora, tengo raíz cuarta elevado al cuadrado. En este caso, lo que se hace con los exponentes es simplificar. O aplicamos exponente fraccionario. Sería 2 cuartos. Mitad y mitad. Simplemente me quedaría raíz cuadrada de tangente de x. Más 2 veces raíz cuadrada de tangente de x por cotangente de x. Recordar esto. Identidades recíprocas. Esto es igual a 1. Entonces la raíz cuarta de 1 simplemente 1. Entonces acá sería 2 por 1. Más la misma idea aquí. Mitad y mitad. Entonces me quedaría raíz cuadrada de cotangente de x. Y esto va a ser igual a 7. Entonces raíz cuadrada de tangente con raíz cuadrada de cotangente lo voy a juntar. Tendría raíz cuadrada de tangente de x más raíz cuadrada de cotangente de x. Que sería 2 por 1, 2. Y ese 2 lo paso a restar. Sería 7 menos 2. Esto va a ser igual a 5. Seguimos teniendo raíces. Como seguimos teniendo raíces, lo que voy a hacer es a ambos elevarlo al cuadrado. Y él también lo elevo al cuadrado. Entonces me quedaría otra vez binomio al cuadrado. Sería raíz cuadrada de tangente de x. Todo eso elevado al cuadrado. Más la multiplicación de ambos por 2. Sería 2. Como tienen el mismo índice de raíz, sería una sola raíz y sería tangente de x por cotangente de x. Y esto sería más raíz cuadrada de cotangente de x, todo eso al cuadrado. Y esto va a ser igual a 5 al cuadrado, 25. Entonces, vamos a seguir desarrollando eso. Observa aquí, tangente de x por cotangente de x, y yo sé que eso vale 1 por identidades recíprocas. Entonces, tendría acá tangente de x, raíz cuadrada elevado a la potencia 2, este 2 con este raíz se elimina. De la misma forma aquí, raíz cuadrada elevado al cuadrado. Este 2 con este índice 2 también se elimina. Entonces me quedaría aquí simplemente tangente de x. Más 2 multiplicado. Todo esto viene a ser raíz cuadrada de 1. Y raíz cuadrada de 1 simplemente es 1. Sería más 2. Porque 2 por 1 simplemente es 2. Todo esto más, acá eliminamos la raíz con la potencia 2, me queda cotangente de x. Y esto va a ser igual a 25. Ese 2 pasaría a restar, tendría que tangente de x más cotangente de x va a ser igual a 25 menos 2, porque el 2 pasó a restar, sería 23. Y a mí me pedían hallar tangente de x más cotangente de x, entonces tangente de x más cotangente de x, ese es igual a 23. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, eliminar x si tangente de x es igual a 2n y secante de x es igual a 3n. Como me piden eliminar el ángulo x, lo que vamos a trabajar es con identidades pitagóricas. Entonces lo que voy a hacer a cada una de esas igualdades lo voy a elevar al cuadrado. Entonces yo tengo acá tangente de x, que es igual a 2n, eso lo voy a elevar al cuadrado. Todo esto al cuadrado y esto también al cuadrado. Entonces yo obtendría tangente al cuadrado de x, y esto va a ser igual a 2n elevado al cuadrado, sería 4n al cuadrado. De la misma forma, secante de x. Secante de x me dicen que es igual a 3n. Entonces lo voy a elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y esto también lo elevo al cuadrado. Entonces obtendría secante al cuadrado de x, y esto va a ser igual a 3m elevado al cuadrado, sería 9m al cuadrado.
Ahora, a esto le llamo ecuación 1. Esto lo voy a llamar ecuación 2. Entonces yo voy a decir aquí de la ecuación 2 y 1. Entonces vamos a juntar las dos ecuaciones. Voy a juntar la ecuación 2, que viene a ser secante al cuadrado de x, que es igual a 9m al cuadrado. Y la ecuación 1 es tangente al cuadrado de x, que es igual a 4n al cuadrado. ¿Para qué junto eso? Porque voy a hacer con estos dos valores, lo voy a restar. Entonces si resto, tendría secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 9m al cuadrado menos 4n al cuadrado. ¿Por qué hice la resta? Porque yo sé que secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x, esa es una identidades pitagóricas. Y eso es igual a 1. Entonces yo voy a decir que 9m al cuadrado menos 4n al cuadrado, eso va a ser igual a 1. Entonces ya eliminé el ángulo x. Entonces al eliminar el ángulo x me queda 9m al cuadrado menos 4n al cuadrado igual a 1. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 8.